después de las tremendas vacaciones tocó pues ya darse cuenta que ya me tocaba regresar, entonces cada día se aprovechó bastante. En este día fuimos a visitar la Selva Negra, así que les dejo este mini resumen de mis últimos días de acá, que realmente se hicieron bastantes cosas. Ahorita vamos en camino para conocer la mejor amiga de David, cerca de Zurich. La verdad estamos un poquito más quemaditos de lo que deberíamos de estar, porque nos pegamos una tremenda quemadota en la nieve. O sea, en la nieve, vaya la redundancia, pero sí, de rodito. Aber gesagt, ich will die was noch heimnehmen. Nicht einmal. Tienen como nuestras tortas y con soda por $4.20. Miren, ahí están los bolillos. Está buena la salchicha. Este costó 3.50 euros y el pan es como de Virginia, pues si lo ven, pero sí queda enchilada con el curry. Pero sí, aquí es típico comer esta comida, comida callejera. La gente come mucho aquí salchichas, o sea, los alemanes son reyes de las salchichas, pues. El mercado ya lo están cerrando y como que la tormenta está entre que viene y va. Pero sí, me gustó, me ha estado gustando mucho demasiado aquí. Traigan efectivo porque no aceptan tarjeta como en Suiza, que es como que en cualquier parte te van a aceptar la tarjeta. Vamos a probar esta bebida que compró David de coco con tarot. Valió $5. Es de las que tienen tapioca o bubble tea, me dicen. Oh my god, son como que muchos sabores a la vez. A mí me encanta el taro, así es que sabe muy rico. El coco también, pero las bolitas tienen un sabor como agridulce. Me encantó la experiencia. No teníamos un super plan para el día de hoy más que caminar y disfrutar de esta ciudad. Y me gustó mucho esa dinámica porque era más tranquila. Encontramos spots muy lindos que van a estar viendo por aquí. Miren como que esta calle es de puros restaurantes. Hay hamburguesas, cafés. Y pues tienen tus así. Oh yeah. Pero miren, es hora de comer. Y encuentran comida de todo, como restaurantes así como fancy. Y luego como comida rápida. Pistacho. Coconut. Pistacho con coco. Sí. Me alegro que ya hemos caminado por esta calle porque está muy bonita. Decidimos cambiarla porque la otra calle estaba como muy llena de gente, había mucha tienda, por eso tomamos como que este desvío. Pero sí, está muy bonito. Sí. Ahorita les voy a enseñar las mágicas tomas de este hermoso monumento. Otra en puerta, otra entrada a la ciudad. Por aquí pasan ahorita los trenes, los carros, las personas. Miren, esta es la vista que van a tener cuando entren por este lado de la ciudad. Está muy tranquilo el ambiente, hay fuentecitas, hay restaurantes, pasa por aquí el tren, así es que si vienes en tren también tienes buena vista. Yo creo que va a ser de las últimas ciudades que me va a tocar visitar por el momento, pero espero volver y pues conocer un poco más de todo esto. Una de las tradiciones que la gente cuenta por aquí, leyendas, es que pues a lo largo de toda la ciudad o dentro de la ciudad existen estos caminitos que vemos por aquí llenos del agua del río, pero si caes accidentalmente, que no lo ves, no lo hagas a propósito porque si no, no cuenta, pero si caes
accidentalmente dentro de aquí, se dice que te vas a casar con alguien local de aquí. Entonces, pues yo nomás les dejo la información y ustedes saben qué hacen con ella. Tic, 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 tic. Este se llama Aperol Spritz. Yo sé que en México también tenemos, llegó la marca hace un par de años. No es tan común para el norte, pero a lo mejor para el sur sí. Si eres del sur, coméntame si ya los probaste, ya lo has probado. Pero aquí es muy famoso porque en Italia es de donde nació, se podría decir. Miren esta papaya, no me había tocado ver una papaya así, pero el precio es 14.50 euros por kilo. Es que yo estoy enamorada de esas enredaderas, árboles. Son preciosos. Como dejan que el árbol crezca, enredadera, y ya va por todas las ventanas y hasta cruza las calles. Qué bonito se ve. Siempre todos estos tipos de árboles tiran muchas florecitas y se ve súper bonito. Esta es otra forma de cómo llevan también a sus niños dentro de las bicis. A veces los llevan atrás y a veces enfrente, pero la mayoría de veces los llevan enfrente. Alrededor de la ciudad van a encontrar este tipo de decoraciones en el canal. Son súper curiosos de ver, me encantaron. Van a encontrar muchos guías de tour así. Miren aquí pueden apreciar bien a la mujer. Entonces los recuerditos los hacen así también. Área, pueden encontrar baños públicos y están abiertos desde las 10 hasta las 11 de la noche. Qué a gusto. Toda la gente sentada tomando su cóctel. Ya está saliendo el solecito de nuevo. Ahorita ya está otra vez súper nublado el sol, pero es porque hay muchas nubes, entonces cuando ya se retiran pues sale un poquito el sol y luego llegan otras nubes y lo tapan. Tomando cerveza. Esta es una tipo cervecería artesanal y los papás de David se lo recomendaron, por eso lo visitamos. Miren, esta es la pasta alemana, creo que decía, que trae tocino, cebolla y una cosa bien rara que no sé cómo se llama. Y pues aquí las dos como piezas de cerdo están empanizadas con papas fritas. Miren cómo luce la iglesia con el sunset. Y aquí es donde estaba el mercadito, donde empezamos casi este recorrido. Y ahorita ya lo vamos a acabar aquí. Son las 8 p.m. pero ya se viene la tormenta. Y bienvenidos a otro video aquí en Suiza. Vamos a probar esta vez un montón de dulces y cosas que hemos comprado durante toda esta estancia aquí. Entonces en esta bolsa está lleno de dulces y de chucherías. Así es que acompáñenme en este video, pero también a la vez les voy a estar haciendo live. Así es que ahí más o menos van a ver más mis reacciones, porque pues voy a estar platicando con la gente de por allá. Así es que ya vamos a poner aquí las cosas para hacerlo rápido, porque ya va a ser también la hora de la comida. Ok. Hey. Ven demasiado en los supers. Este ya me tocó probarlo, pero se los quiero enseñar. Es como un chocolate, pero es de la marca Ferrero. Delicioso. ¿A quién le gusta el chocolate blanco de aquí? Está bien esponjosito el pan. Y me decidí parar aquí para admirar un poco de este hermoso río o parte del río. Estaba disfrutando, está chispeando un poquito. O sea, a pesar de que estaba un poco triste porque pues ya toca regresarme. Este viernes me regreso. O sea, Suiza me está regalando cosas tan bonitas. Ahorita que fuimos al parque, Tier Park, les hice un en vivo en TikTok y estuvo muy curado porque todos los animales se nos acercaban. Entonces pues Suiza nos regaló también eso de despedida. No lo sé, pero sé que vamos a volver, por eso no me quiero poner tan sentimental, pero estuvo muy curado, o sea, estar aquí en esta etapa de mi vida con esta Natalie. Y me gusta mucho recorrer también sola porque como que reconecto conmigo
Siento que a veces cuando estás con una pareja hay veces que como que en el camino te puedes llegar a perder, pero no dejen que pase eso. Está bien que tanto tu pareja o tú tengan su tiempo y puedan hacer actividades por sí solos, porque con eso vuelves a reconectar contigo misma, pues. Pero bueno, son otros temas. Todo este último mes así fue. Él se iba a trabajar y yo me salí a recorrer partes de Suiza. En TikTok estuve muy presente, y si eres persona que vienes del TikTok, muchas gracias por estar aquí también viendo el video de YouTube. Me lancé a salirme a las calles, a recorrer parte de aquí de Basel, y encontramos lugares muy bellos. Y por ejemplo que no me había tocado estar. Y mi amiga de Ecuador, o conocida de Ecuador, española, también. Mira, sí vine. Ahora entiendo por qué tú querías venir a esta parte y que no la logramos encontrar, pero esta vez sí se pudo. Ya casi no me queda pila, pero les quería enseñar cómo se ve ahorita que está soleado. Se ve súper bonito, y es que es por ratos porque hay muchas nubes. Y está muy padre porque ves como todos los perritos llegan, se meten al agua, juegan con ramitas. Es bien difícil porque también les ando grabando con el celular, y está difícil porque quiero hablarles aquí y se me olvida que a veces en Instagram o así les gusta más como que escuchar la naturaleza. Acompáñenme a ver qué tanto podemos encontrar en este parque que es gratis aquí en Basel, Suiza, sin que nos agarre la lluvia, porque aquí veo que ya viene la tormenta. Miren qué bonito, como que se está rascando en el tronco. Recorrer el parque es más o menos así. Vas a encontrar muchas áreas verdes. Miren cuántas florecitas. Eso sí, siempre van a encontrar flores tan bellitas con los burritos sabaneros. Miren, hay un montón de abejas. No las van a alcanzar a notar, pero están dentro de ese árbol. O sea, están así al aire libre. Naturaleza. Es que yo me siento Blancanieves cuando vengo a estos lugares. Animales, porque se acercan o siempre termina saliendo algo así. Les digo que por eso me siento Blancanieves, porque finalmente, aunque me siente lejos o esté lejos, se terminan acercando. Estoy aquí, o sea, aquí está mi pie. De estas fuentes puedes tomar el agua, entonces yo voy a llenar mi botella. Ya la... Andan jugando carrerita. Oh no, me lo hicieron enojar. Gracias, universo, gracias. Soy la más afortunada, tengo tantas cosas tan bonitas. Miren qué bonito está la entrada. Veremos cómo está por dentro. Sí. Las cajitas. Bueno, ya tengo la boca pintada y así lucimos el día de hoy. Me puse que mis arracadas. David fue a checar que si era el tren que vamos, y si ahí venía escrito en esta pantalla. Antes de irnos, les tenía que cocinar a los amigos de David, parte de ellos comida mexicana. La verdad, hice lo que pude con lo que encontré en Alemania, los ingredientes, que fue como pollito en crema y así. La verdad, nos las pasamos bien a gusto, cocinando, comiendo, jugando. Me encantó mucho ese día. Yo quería compartirles a ellos parte de nuestra gastronomía y pues sí, me divertí bastante. Me encanta que en esta parte del mundo tienen juegos de mesa, pero demasiados y bien diferentes. Luego les haré un video de eso. Al día siguiente nos fuimos a visitar como lugares que eran súper típicos de visitar cuando estuviera en Basel, pero que por lo mismo no los habíamos visitado, que fue parte de la catedral y un mirador. Teníamos que cruzar por este
barquito especial que simplemente sirve para cruzar el río. Y ahora decir adiós. Y ahora sí, el último día nos fuimos a Fantasy Basel, que es una expo súper grande de anime, de videojuegos, de todo lo que se puedan imaginar de fantasía, ahí lo van a encontrar. Hacen mucho cosplays, también hay muchas tienditas donde puedes comprar diferentes productos, hacen varias dinámicas. Demasiada gente en esta parte. Dumplings. Está bien bueno este pollo. Miren, el hermano de David los compró y no los invitó, entonces. Les quería mencionar que en esta ciudad estamos rodeados o Selva Negra o Black Forest. No hay como que tanta vista desde dentro de la ciudad, sí por algunos callejones, pero yo sé que a lo mejor si caminas más para adentro vas a ver más el bosque.